La conversación que vamos a tener a continuación me emociona demasiado por una razón muy específica, porque la persona que tengo aquí enfrente, mi percepción acerca de ella, y digo mi percepción porque más allá de los resultados que tiene, más allá de la viralidad que tiene, más allá de la visibilidad y el reconocimiento que pueda tener a nivel digital, a nivel social en realidad también, ¿no? Es que trasciende todo eso y lo que yo logro percibir de ella es que siempre está en una postura de humildad y eso me parece excepcional porque creo que hay una faceta del liderazgo que a mí me parece muy bonita, muy bella y es que está muy conectada también con la presencia, ¿no? Que es como aportar lo justo necesario, lo que es más funcional para ese momento y cuando no es funcional, no aportar algo diferente, ¿sí? ¿Por qué digo que me parece una cualidad bastante bonita? Porque creo que, no sé si eres consciente de esto, pero creo que logro reconocerlo mucho en ti, esto de que no puedes añadirle algo más a lo que ya está completo. Y a mí me parece una postura demasiado humilde en el sentido de que siempre nos mantenemos al servicio de la vida. Si hoy hay que mover sillas, pues movemos sillas. Si hoy hay que compartir a través de esto, pues compartimos a través de esta información. Si a veces toca ser el protagonista de un video, el protagonista de un escenario, pues entonces cumplimos ese rol de la mejor manera, ¿no? Como que trasciendes todos los roles y eso me parece fascinante y creo que desde allí la conversación se puede tornar bastante interesante. Pero antes de arrancar, quiero dar la bienvenida a Valentina Ortiz, que me gustaría que nos contaras un poco, no tanto de tu historia porque vamos a entrar un poco en ella, pero sí que me contaras un poco acerca de quién eres, cómo te percibes, cuáles son esas habilidades que se te dan bastante bien hoy en día, cuál es tu manera también de contribuir hoy día a las demás personas, en especial a las mujeres. Bienvenida. Gracias, Alejo, qué emoción, me emociona muchísimo. Y justo de lo que estabas diciendo me parece súper hermoso y me vino algo así como a la mente de ser quienes somos independientemente del escenario en que nos ponga la vida. Entonces me parece súper hermoso y tal cual creo que es una habilidad que el mundo debería tener, ¿sabes? Como en cualquier escenario en el que tú te encuentres, no dejar de ser quien tú eres por esencia, más no porque la gente o porque tú quieres aparentar ser alguien para los demás. Entonces, demasiado hermoso, estoy muy feliz en este espacio, Alejo, te admiro muchísimo, o sea, eres un referente para mí y amo tu liderazgo y sigo tu liderazgo y pues por algo estamos acá. Entonces, bueno, ¿quién es Valentina? Es un ser humano en evolución constante, soy un aprendiz de la vida, soy una principiante de la vida, ama muchísimo los nuevos como comienzos y el sentirme en expansión todo el tiempo con todo lo que hago todos los días. Tengo una filosofía de vida que es como ser antes de hacer o tener y toda la vida fui una persona que hice mucho y tuve mucho, pero no era yo. Entonces como que este año para mí ha cambiado toda mi perspectiva de vida hacia mí, hacia los demás, hacia todo lo que me rodea y, y hoy Valentina es una emprendedora, es esposa, es hija, es hermana, es simplemente alguien que todos los días se levanta y está buscando su mejor evolución, como su manera de aportar en el mercado, por así decirlo, a través de un nombre que ha creado después de haberse construido, no sé, en medio de sus dolores, sus heridas, en medio de reestructurar toda su vida. Y bueno, y hoy por hoy esa Valentina ha decidido contribuir al mundo como tal en general, pero se ha ennichado, por así decirlo, como hacia el mundo de las mujeres. Yo las llamo como un universo de mujeres en el que hoy aporto muchísimo desde mi experiencia, mi filosofía, llevándolas a ellas como una nueva perspectiva de vida, como nuevas formas de ver las relaciones, el cuerpo, como todo lo que hace a una mujer completa, que yo lo llamo como ser una mujer completa en todas las áreas de la vida. Eso es lo que hoy hago, como ayudar a muchísimas mujeres a lograr un equilibrio perfecto en todas las áreas de su vida. Qué bonito, qué bonito. Ahí creo que se me viene una palabra a la mente y creo que pues no sé si lo habías pensado, si te percibes de esa forma, pero sí creo que logras expresar bastante el significado de esta palabra que es la vivacidad, que es como la cualidad de expresar la vida constantemente, ¿no? Tiendo a ser bastante observador y creo que la vida también nos ha permitido a nosotros compartir distintos escenarios profesionales, a nivel de amistad y demás, que lo he podido percibir demasiado, ¿no? Como que siempre está en ti
ese deseo genuino y espontáneo de hacer algo nuevo, de si nunca lo he hecho, quiero hacerlo, de expresar esa alegría, de decir, esto es lo que soy yo y lo voy a entregar a través de este momento. Y creo que eso refuerza mucho lo que decía al comienzo, ¿no? Creo que te conecta bastante con lo que desde mi perspectiva es la humildad, que la humildad, como yo lo entiendo y como yo lo aprendí a reinterpretar, es vivir en verdad, ¿sí? ¿Por qué digo que vivir en verdad? Porque muchas veces nosotros relacionamos el concepto de humildad con no demostrar algo, ¿sí? A pesar de que lo tengamos o a pesar de que lo seamos, o no enorgullecernos un poco de eso. Pero creo que la humildad va mucho más allá de eso y es, uno, aprender a relacionarnos con todos los seres humanos de la misma forma. Y dos, vivir constantemente en verdad. No sé si lo habías pensado de esta forma, pero lo que yo logro ver es que tú vives demasiado en verdad. Cuando tienes que aprender, cuando estás en disposición de aprender, aprendes y estás en modo aprendiz. Y cuando estás en disposición de enseñar, enseñas como una gran maestra que eres. ¿Qué tan importante consideras tú para eso de ser una mujer completa o ser una persona completa al vivir en verdad? Digamos que para mí es como, hay algo que este año integré algo en mi vida demasiado poderoso que fue el curso de milagros, un curso de milagros. Y se me quedó algo en mi mente que fue como, no hay nada bueno y no hay nada malo. Y por mucho tiempo yo dije, pero ¿cómo no va a haber nada malo si tantas cosas que pasan en el mundo? Que es lo que todo el mundo se cuestiona. Entonces empecé como a decir, pero ¿cuál es mi verdad? ¿Y cuál sería la verdad de, por ejemplo, de un niño en África? ¿Cuál es la verdad de un presidente y cuál es la verdad, por ejemplo, de la comunidad que escucha al presidente o que está en contra del presidente? Entonces empecé a darme cuenta que al final del día es verdad, no hay nada bueno y no hay nada malo, no hay una verdad absoluta y no hay una, como que cada uno tiene su propia verdad. Pero sí que hay acciones que te destruyen y otras que te construyen. Entonces desde ahí empecé a decir qué cosas construyen no solo hacia esta Valentina que es una principiante de la vida, sino cómo esas verdades construyen también al mundo allá afuera, porque no siempre se trata de mí, sino de que somos uno, de que este año integré demasiado todo lo que yo hago, genera como un aleteo de mariposas en toda la humanidad, entonces para mí eso resuena demasiado y conecta demasiado, como empezar a actuar desde no una verdad egoísta, sino una verdad que puede aportarle al mundo desde ese... Y que desde allí vives lo que vives hoy día, ¿no? Porque también me da un poco de curiosidad saber cuál fue esa transición, no solamente mental, sino de conciencia, porque a ver, la vida siempre te va a ofrecer oportunidades, ¿no? Anteriormente estabas en un contexto, creo que comenzaste en el mundo de las redes sociales, si mal no recuerdo, compartiendo videos acerca de la calistenia y demás. No sé si fue después de un tiempo o hubo un proceso de intermediación entre que compartías videos acerca de calistenia y pasaste un reality show en Colombia que se llamó El Desafío y otro que no recuerdo que es extranjero. Te convertiste en una figura pública, no sé si después de eso, y además de ser una figura pública empezaste a ser empresaria y ahora eres una mentora de mujeres. Me llama mucho la curiosidad. Obviamente la historia es fascinante, pero también saber cómo fue ese proceso de transición de mentalidad y de conciencia en esa historia. Alejo, yo siento que todas las personas cambian por un deseo muy profundo en su corazón o por una necesidad muy grande de querer transformar la vida que tienen porque no les gusta. Entonces, a mí siempre me gustó mi vida, siempre, pero yo sentía que era una niña que tenía muchos vacíos, entonces como que intentaba llenarlos a través de muchas cosas afuera. Una de esas cosas que intenté llenar, por ejemplo, en mi vida fue con el deporte, como que el deporte para mí fue una salvación, o sea, hoy en día yo le digo a las personas como haz deporte, como que métete de lleno, inclusive si no es en el gimnasio, haz un deporte, porque no es como te vas a ver físicamente, que también va a aportar un montón a tu autoconcepto, sino también es como esa capacidad que tú tienes de creer en ti, inclusive cuando nadie cree en ti o cuando tú no crees en ti, pero tú empiezas a hacer un deporte y se desbloquea algo dentro de ti que tú no sabías que tenías. Eso pasó, por ejemplo, en mi vida, ese fue mi primer cambio mental. Como que yo iba al colegio, sufrí demasiado bullying, es súper loco porque en todos los colegios donde estaba sufría demasiado bullying. Entonces para mí era como demasiado frustrante y había crecido como con ese miedo a que cada escuela que recorría, universidad que recorría, siempre iba a pasar algo. Entonces cuando entré en el mundo del deporte, empecé a rodearme de un contexto diferente. Esa es la magia de los contextos, que aún la gente todavía no entiende el poder que tiene la gente que te rodea.
Entonces yo empecé en las barras, en el mundo del deporte, la mentalidad claramente empezó a expandirse, empecé a ser muy conocida como por hacer un deporte que era muy difícil para las mujeres o inclusive para muchos hombres, y gracias a eso di un salto cuántico porque me vieron pues como de un programa de televisión y me dijeron, nos encanta lo que haces como mujer, vamos al programa, fui al programa. El entorno obviamente en estos programas no es el adecuado, entonces yo salgo con demasiadas cosas que solucionar en la vida real, porque uno vive en un juego por algunos meses, y salgo a una vida real y me sentía todavía en un juego de mantenerme siendo alguien que ni siquiera era yo, o manteniendo a una mujer que tenía muchos vacíos y que fue a este programa a dar lo mejor de sí misma, pero posiblemente algunas decisiones no las tomó desde el amor, sino desde el miedo, desde el vacío. Y eso hizo que posiblemente empezara a vivir en mucha superficialidad, o sea, como que estaba en programas, era reconocida, como que marcas querían trabajar conmigo, estaba empezando a ganar dinero, entonces yo sentía como que ya, o sea, ya mi vida era el deporte y vivir de las redes sociales, la primera equivocación que todas las personas tienen. Y ya cuando pasa esto, empiezo a como a buscar otras formas, porque yo decía, inclusive teniendo esto me sigo sintiendo vacía y como que no encajo. Entonces llega un punto en tu vida, Alejo, donde vos decís como yo, por más de que hago y tengo, yo no encajo, como que no soy esto, no me siento como feliz, como que nada me satisface, no me siento en presencia. Entonces ahí es donde empiezo a buscar como libros de crecimiento personal y me meto a redes de mercadeo, y para mí eso es yo creo que todos empezamos por eso, y es como que es diferente a lo que estoy viviendo en este momento, una red de mercadeo. Yo veía una red de mercadeo como esa salida a esa monotonía que yo estaba viviendo en el mundo de las redes sociales. El mundo de las redes sociales es un mundo muy bonito en el que tú te puedes reconocer, pero también te puedes perder. Entonces, yo sentía que yo me estaba perdiendo de quién realmente yo era en esencia, y me metí al mundo de las redes de mercadeo. Empecé a estudiar mucho, a viajar. Claro, ese reconocimiento hizo que la gente creyera en mí, entonces yo empecé a conformar equipos y yo empecé a creer mucho más en mí. Ahí se desbloqueó algo en mi liderazgo, y es que yo era muy joven, entonces cuando yo le decía a personas como haz parte de mi equipo de trabajo, la gente me veía muy niña para eso. Entonces una de mis primeras metas fue como tengo que tener un resultado y tengo que de verdad ser una mujer congruente para que la gente quiera trabajar conmigo. Y ese fue, siento que algo que se desbloqueó en mi mente, que dije como desde ese momento yo dije, mi palabra tiene que ser un contrato. Entonces desde ahí yo creé esa filosofía de tengo que cumplirme a mí, tengo que cumplirle a la gente, para que la gente crea en mí, yo tengo que creer y tengo que tener palabra. Entonces ahí empecé como a decir, mi palabra es un contrato conmigo y con la grandeza del universo, yo tengo que hacer esto para que la gente crea en mí, y tal cual fue así. Tuve mucho crecimiento allá, pero aún seguía estando un vacío súper grande en mí, o sea, y yo todavía no entendía. Entonces, claro, como que habían muchas cosas. En las mujeres pasa algo, y es que tú puedes tener muchas profesiones y puedes ser muchas cosas, pero las mujeres somos muy emocionales y no tan racionales. Entonces en nuestro cerebro están peleando nuestros dos cerebros a ver quién tiene la razón. Entonces muchas veces tú te riges por cosas emocionalmente. Eso pasa lo mismo con las relaciones. A las mujeres casi siempre tomamos decisiones de acuerdo a nuestra parte emocional. Entonces yo era muy así, era muy emocional y tomaba decisiones, era de cómo me sentía, cómo resonaba con esto. Entonces, claro, parte de mi vida de por qué no me sentía como llena o completa o de verdad feliz, es porque era muy emocional, tomaba decisiones en base a mis emociones y no en base a intereses de verdad de lo que yo estaba construyendo. Me equivoqué muchísimas veces, era una niña que todavía estaba herida, que tenía muchas heridas como de ese vacío de una figura paterna, y no sabía cómo ir hacia adentro, no sabía cómo sanarlas, en fin, y ahí es donde nace algo que era como vale, o sea, hay que tomar decisiones valientes que cuestan y duelen un montón por un tiempo, pero yo prefiero que duelan por un tiempo a que me duelan toda la vida. Entonces ahí fue donde dije como chao este mundo de redes sociales, chao trabajar con marcas que no conectan con mi esencia, con lo que yo soy, y chao relaciones con las que yo como que no era lo que estaba de verdad resonando conmigo. Entonces ahí me introduzco mucho como en el mundo espiritual. Empecé a estar más conectada con Dios, empecé a ir a terapia, empecé a ir a psicólogos, empecé a ir a retiros, empecé como a adentrarme en un contexto diferente,
porque yo entendía que cada paso diferente en mi vida era porque yo me había relacionado con gente diferente. Entonces ahí fue donde hice un cambio rotundo en mi vida. Fue el año más asqueroso de mi vida porque la gente cree que cuando hay un despertar espiritual, todo es así como lleno de angelitos, lucecitas cayendo, como Navidad. No, o sea, el despertar espiritual se siente horrible. ¿Por qué? Porque estás yendo a las partes más oscuras de ti, dándote cuenta de un montón de cosas que tienes que sanar, que tienes que como soltar para poder darle como ese inicio a nuevos ciclos. Y eso pasó. Eso pasó en mi vida y fue como doloroso, fue de eso que lo hacía a uno sentirse más solo que nunca, y ahí fue donde aprendí a amar mi soledad, ahí fue donde aprendí a elevar mis estándares, ahí fue donde aprendí a ser una mujer congruente, ahí fue donde yo dije como lo mejor que le puede pasar a una mujer es que le rompan el corazón, es que sus amigas le dejen de hablar, es que cambie de entorno, es que posiblemente las cosas que tenía en su mente no salgan como quería para poder que de verdad el mundo le muestre por dónde sí debe estar y por dónde sí debe ir. Y empecé a tener una creencia en mí súper fuerte, o sea, súper fuerte, pero fue alejándome de todo, fue alejándome de todo. Entonces cuando tú crees que lo tienes todo y al final del día se ve que tienes todo, pero no te tienes a ti, entonces no tienes nada, o sea, no tienes nada. Entonces yo sentía que no era parte de insuficiencia, sino como más bien me faltaba mucha presencia en mi vida. La gente cree todo el tiempo que lo que le falta es, no sé, más dinero, una mejor relación, un mejor cuerpo, y lo que le falta a la gente Alejo es más presencia en su vida, es lo único que les falta, y a mí eso me faltaba para sentirme plena conmigo. Y bueno, después de ese año tan oscuro de mi vida, donde me encerré en mi crecimiento personal y yo dije, es por este, o sea, por este lado es, por este lado es. Fue ahí donde ya empecé a conectar de una manera muy bonita conmigo, con mi feminidad, con obviamente como un trabajo muy fuerte en mi mundo masculino, que era como un estado de supervivencia. Y es ahí donde ya empiezo, desde un estado del ser diferente, empiezo a conectar con personas diferentes. Entonces es ahí donde empiezo a ir a eventos, a rodearme de personas con una mentalidad diferente. Para mí era wow, era un mundo increíble. Ahí es donde conozco a Javi, que hoy es mi esposo. Ahí es donde empiezo a conocer a personas como tú de más cerca. Empiezo a conocer a personas que yo decía, wow, yo me estaba perdiendo de un mundo de verdad, de infinitas posibilidades de expansión por estar aferrada a lo que yo creía que era lo normal, o lo que yo creía que era como lo más cómodo, o lo que yo veía como lo conocido, cuando en lo desconocido están los milagros, en lo desconocido están las cosas más hermosas que te pueden pasar en la vida. Entonces ahí ya en esa expansión fue donde empecé a tener ya mi comunidad de mujeres de alto valor, mi comunidad de marca personal, empecé a crecer como nunca en redes sociales, empecé a expandirme, pero ya no siendo una mujer como lo que era antes, que la agradezco y la amo y la valoro un montón por todo lo que vivió, pero hoy la mujer que soy, o sea, la amo y la admiro un montón y me quedo con ella, o sea, me quedo con ella 100%. Y ahora es una mujer congruente, completa, excelente, y lo sé porque lo trabajé, o sea, sé qué es ser incongruente. Entonces eso es más o menos como ese recorrido de esa mentalidad y ese desbloqueo mental que uno tiene para poder hoy ser quien es. Es fascinante porque a mí en lo personal siento como que se me eriza un poco la piel escuchándote. Y me gustaría abordar un tema que lo tocaste antes de pasar a lo de la comunidad de mujeres, que también quiero hacerte unas preguntas acerca de eso, que mencionaste acerca de que en este proceso viviste un periodo de mucha soledad, y yo creo que quienes hayan vivido ese proceso se sentirán muy identificados, incluyéndome también, porque siento que se vive así, ¿no? Y nosotros, a ver, en Colombia tenemos, no sé si en otras partes del mundo, pero en Colombia tenemos un dicho que es muy, muy popular, que dice que es mejor solo que mal acompañado, pero emocionalmente es muy difícil también. ¿Cómo nosotros aprendemos a estar en paz con esa soledad para poder encontrarnos a nosotros mismos? ¿Cómo tú aprendes a estar en paz con alguien que no te ama, por ejemplo, si no lo puedes cambiar? Como haciéndolo y estándolo y dejándolo ser. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas como acepta sentirte solo porque hace parte natural de la vida, pero también aprende como a que tú no estás solo, tú estás contigo, pero no te parece cómodo estar contigo, porque quisieras siempre estar con otra persona para que esa otra persona llene lo que tú no has llenado contigo. Entonces,
para mí es tan fundamental como van a haber momentos donde uno se siente demasiado solo y es horrible, como que tú ver de domingo a domingo, tú vas y trabajas, haces actividades solo y aparentemente para la vida afuera es como sonrisa por aquí, sonrisa por allá y tú llegas a casa y tú comes solo o estás con tu perrito solo o solamente estás, no sé, en tus tiempos libres o leyendo o viendo televisor o escribiendo que quisieras una mejor vida, como me pasaba a mí que todos los días escribía cuál iba a ser esa vida de mi vida desde que me levantaba hasta que me acostaba, pero estaba sola. O sea, estaba sola, como que decía, quisiera tener amigas y veía en redes sociales a personas que disfrutaban de su vida y eran felices y yo decía, qué raro, como que yo soy una mujer tan completa, pero yo mantengo sola, yo estoy sola, inclusive como que tú tienes tu familia que está 100% para ti, pero no es lo mismo, tú en casa estás solo, entonces tú tienes que aprender a amar tu soledad, porque al final del día contigo es la persona con la que tú de verdad vas a estar la mayoría del tiempo, entonces si tú aprendes a estar tranquilo y en paz en tu soledad, cualquier persona que venga a tu vida la vas a amar y valorar su presencia, pero si se va, también vas a estar en paz y en tranquilidad. Entonces muchas veces es muy difícil, pero creo que también es una forma de uno autoconocerse de una manera muy bonita. Otra cosa también es que muchas veces nosotros nos cerramos en la soledad. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque Uno mismo se encierra. un proceso es aprender a estar solo y disfrutar de esa soledad y después es otro proceso para salir también de ella y adaptarse con otras personas. Exacto, porque por ejemplo, tú tienes la oportunidad de, si tú dices, yo no estoy encajando con ese mundo de gente o con estas personas con las que antes conectaba, ya no conecto y me siento demasiado solo en mi casa, listo, ¿qué hay para hacer? O sea, yo mismo me digo, ¿cómo soluciono esto? O sea, yo no me puedo quedar en un estado de victimismo, sino ¿qué hago para salir de acá? Que era lo que yo decía, ¿qué fue lo que yo hice después de yo no tener a nadie más en mi círculo con el que yo conectaba, no me sentía feliz? Me fui y me metí a clases de pádel. Y allá conocí personas nuevas, amigos nuevos. Empecé a meterme a comunidades y entornos que no eran mis amigos, que yo no conocía, que tenía mucha vergüenza, porque tú sabes que uno nuevo en algo es como eso es horrible, a todos nos pasa, pero es como me ingreso a una comunidad nueva que aunque no me conocen, me van a dar mi validez desde el minuto cero que yo me presente, porque me voy a presentar diferente, porque ya yo no soy la misma de antes, entonces yo me presento diferente. Entonces también es como tú salir de ese estado de soledad y volver a conectar con otras personas diferentes. Búscate otro entorno, ve a coworkings, métete a eventos de crecimiento personal y allá conoce gente y vuelve a integrarte a la vida, porque es que la vida no te odia, la vida te está dando un montón de oportunidades, pero uno a veces se la cierra también en medio de no quiero nada, nadie me quiere. Ese es un estado que uno se compra de victimismo también, porque también lo viví. Total. Qué loco todo eso, ¿no? Porque al final es como llevarnos en un juego donde pareciera que a veces nos confundiéramos más de lo que nos aclaramos un poco, ¿no? Y que paradójicamente después de todo esto terminamos encontrando muchísima claridad. En todo este proceso que tú viviste, ¿qué fue lo más difícil de dejar atrás? ¿Que sabías que necesitabas hacerlo? ¿Y qué cosas se han mantenido de lo que era Valentina hace algún tiempo? Yo creo que lo más difícil, Alejo, es o fue como dejar de ser quien tú creías que eras. Porque tú te compraste una versión de ti y tú dices, es que esto soy yo. Y es lo que la gente todo el tiempo se repite, es que es lo que hay, es que esto soy yo, es que yo soy así. Entonces, como tú todo el tiempo te compras eso, a veces ni siquiera es difícil, sino que es desconocido. Entonces, claro, el cerebro de una dice, no, pues imagínate volverte a presentar, tener nuevos hábitos, una nueva mentalidad. Las creencias para mí fueron como, uff, ¿cómo cambio esta creencia cuando toda la vida he tenido esta única creencia? Pero vuelvo a lo mismo, como tú quieres o no quieres salir de ahí. Sí, hay una sola salida, ¿quieres o no? Tú me enseñaste eso, o se transforma el camino por el que vas o se termina. Ya, una de dos. Yo quería transformación. O sea, y creo que eso fue lo más difícil, como decir, ¿cómo dejo de querer esto y cómo adapto esto de nuevo a mi vida? Es muy teso. O sea, cambiar de creencias. Y más cuando tu entorno o tus hábitos reafirman esa creencia anterior que tú tenías. Que la gente suele hacer eso. La gente dice, voy a cambiar esta creencia en mi vida.
pero su entorno y sus hábitos son los mismos. Su entorno habla de lo mismo, piensa igual. Y sus hábitos, por ejemplo, es consumir redes sociales y chismes todo el día de la misma información. ¿Cómo cambia tu creencia? No cambia tu creencia. Entonces, para mí, creo que eso ha sido fueron de las cosas como más difíciles de entender. Que había que dejar un entorno atrás, que aunque lo quería con todo mi corazón, había que dejarlo de ver tantas veces. Claro, claro. Hay una pregunta que quisiera hacerte, que creo que más que para nosotros es para la gente que te escucha y que te sigue, que a veces uno por ocupar un rol como de liderazgo, estar en un escenario, tener cierta visibilidad, ¿no? Las demás personas tienden a ver una perfección nociva en estas personas, que en este caso podría ser tú, porque reflejas lo que ellos quisieran tener y que no tienen, ¿sí? Y cuando digo una perfección nociva es como que pareciera que entraran en un espejismo donde da la sensación de que no tienes conflictos internos que transitar, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo has vivido tú esas sombras que a lo mejor aún se siguen presentando? No podría decirte cuáles porque eso es algo que es muy tuyo, ¿no? Pero a lo mejor podría hablar en mi caso como cuando a veces me rechazo, cuando a veces desconfío de mí, que son cosas que a lo mejor no se muestran en un video, pero que sin duda alguna son cosas que sigo experimentando. ¿Cómo manejas tú esa parte conflictiva que a veces surge en nosotros porque es natural a la experiencia humana? Aprendes a estar en paz con eso y después de estar en paz con eso desarrollas un gran criterio a partir de ese conflicto. Por ejemplo, esta filosofía con la que tú estás haciendo este podcast me encanta, que es el tema del juego y de jugar. Entonces, hay algo que dice que esta vida no es un juego que se gana, sino que se juega. Y cuando tú intentas ganarlo, pierdes. Entonces, tú no puedes pretender que todos tus conflictos ya trasciendan en un año. Por más de que los trabajes, van a dejar de costar más que antes. Pero esto me lo ha enseñado mucho Javi, es como, o sea, no le pidas a la vida que te quite del todo este conflicto, más bien pídele más para que tú reafirmes el cambio que tú estás teniendo. Entonces, como que claramente siempre todos los seres humanos, la persona que tú más admires tiene algo que trascender, tiene algo que todavía de pronto lo ve y lo reconoce, sino que ya no se identifica tanto, sino que dice como esto hace parte de mí. Es como cuando a uno se le sale la sombra de la ira o de... Yo tenía un patrón, por ejemplo, y era el de huir. O sea, yo tenía una discusión o una conversación valiente y yo me iba. O sea, yo no terminaba la conversación, yo me iba. Entonces, claro, a veces se me viene el patrón y yo siento como, o sea, yo lo identifico y yo siento como si una bola, ni siquiera de esas que genera como tranquilidad, sino una bola negra de fuego subiéndome por acá y yo digo, ahí viene. O sea, ahí viene ese patrón de rabia, de molestia, de insuficiencia y va a responder. Entonces yo antes de que responda, yo digo, yo ya sé que ahí viene, yo ya sé quién es, ya sé que es mi sombra, esto no soy yo, mi naturaleza es ser amorosa. Entonces yo inmediatamente ya digo como, ¿qué hago en este momento? Respirar o me quedo callada. Entonces hay dos cosas que yo aplico siempre y es cómo actuaría una mujer de alto valor. Entonces yo siempre tengo eso como en mi mente, como un anclaje, como yo soy una MAP no habla así, una MAP no hiere, una MAP no abandona las conversaciones valientes, sino que se queda y las habla. Y dos, es de mi boca solo sale sabiduría. Entonces yo prefiero ser una mujer que se calle mientras la otra persona hable, por más de que yo quiera explotar y que mi sombra salga. Quiero ser una mujer que de mi boca solo salga sabiduría. Entonces yo calmo y la veo. Entonces hay algo que yo tengo que transitar ahí. Hay algo que yo tengo que ver de frente y yo lo veo y quizás lo siga viendo porque es que hace parte de las emociones del ser humano. Pero las emociones no son tú, o sea, no eres tú. Y eso yo creo que es más importante, como saber que tú no eres eso. Entonces, claro, cualquier persona que tú veas en tarima, tú vas a ver, no, esta persona como habla de increíble del perdón. A esa persona le costó perdonar. Y posiblemente si en un futuro le hacen algo a su familia muy heavy, o sea, tiene que ser un monje o una persona ya iluminada para que no le duela o no sienta ese conflicto entre perdonar y no perdonar, ¿sí o no? Total. Como que, o sea, tú por ejemplo que estás en este mundo hace muchísimo tiempo y que yo siento que tienes una capacidad de transitar conflictos impresionante y yo te he escuchado, por ejemplo, hablar de cuando una situación se termina y tú estás en paz y tranquilo con eso.
Y sin embargo, yo creo que hay momentos donde tú dices, yo debería haber transitado más esto y no lo he hecho y no pasa nada. Pues es una oportunidad. Total. Me parece muy curioso y a la vez como me hace un poco de gracia que hables acerca de que solías huir, porque justo la pregunta que te iba a hacer es cómo desarrollas ese criterio, porque eres una mujer que no teme a la polémica, no teme a decir las cosas tal cual como consideras que son, incluso si eso puede llegar a generar mucho rechazo a otras personas y más en este mundo digital. Y es algo que yo admiro profundamente, no el hecho de generar polémica, sino la capacidad de sentirse cómodo con lo que eso puede llegar a representar. Las críticas, el rechazo, la negación, la misma negatividad también, ¿no? Es como, ¿cómo mantienes tu centro? Que le llamo criterio, pero a lo mejor puedes llamarlo de otra forma. ¿Cómo mantienes ese criterio en medio de toda esta turbulencia que se puede llegar a generar eh, cuando se comparten las verdades que uno tiene, ¿no? Alejo, yo pienso que la opinión del mundo afuera importa si tú no tienes una tuya propia. Yo tengo una opinión propia. Yo sé quién soy y sé la filosofía en la que vivo y en la que me gustaría transmitirle a muchísimas mujeres. Hay mujeres que no la comprenden y no la aceptan y está súper bien. Y hay otras personas que dicen, wow, me abriste los ojos, wow, me cambiaste la vida, wow, terminé este ciclo. Y eso para mí lo es todo. Yo soy mujer. Y por ejemplo, mi comunicación es hacia las mujeres. Y yo soy mujer y yo sé lo que quieren las mujeres dentro de su corazón, pero estamos heridas, pero tenemos miedos, pero hay un montón de conflictos que no se han transitado, que no se han resuelto, y eso hace que hoy las mujeres nos comportemos de X o Y forma y lo mismo los hombres. Entonces, no tengo miedo como a mostrar mi verdad, porque no es que sea la verdad absoluta o que yo diga se tiene que hacer así, pero es una verdad que transforma a una comunidad completa, es una verdad que sana a un linaje completo de mujeres, como a esa energía femenina. Entonces, si yo sé que esto está transformando a muchísimas personas, no me voy a callar porque de pronto a alguien le moleste esta verdad. No la compran y ya, no pasa nada. Pero yo creo que esto va muy conectado de la mano, Alejo, de quién eres tú. O sea, tú sabes quién eres. Independientemente de la gente opine o diga algo allá afuera, tú sabes quién eres. El problema está cuando tú no sabes quién eres. Cuando tú no sabes quién eres, si una persona te dice que eres perezoso, tú dices, sí, es verdad, yo soy perezoso. O te sientes mal porque alguien dijo que tú eras perezoso, por ejemplo. Yo no me identifico con nada de eso porque yo ya sé quién soy yo. Yo ya sé quién quiero seguir siendo yo. Y yo ya sé quién dejé de ser yo. Entonces ya hay cosas con las que no me identifico. Entonces, digamos que a la hora de uno salir en redes o mostrar su punto de opinión o su transformación, no es hablar por hablar, es porque ya hubo una transformación y cada vez uno reafirma más eso que uno habla, porque si uno no habla por hablar, son cosas que son reales, pero pues hay una generación que le está costando las cosas Sí, a escuchar en este momento. Y sabes algo, creo que se descansa tanto en eso, en el sé quién soy, se descansa mucho, pero a veces es complicado no saber quiénes somos nosotros, sino darle valor a eso que nosotros vemos, ¿no? Dentro de todo ese trabajo que tú has hecho con mujeres, ¿cuál ha sido como esa experiencia más bonita que puedes destacar? Hay dos que me conectan muchísimo y es uno, en ese camino con la transformación hacia las mujeres, por ejemplo, en mi comunidad, hay algo que a mí me llena el corazón y es que ellas, uno, descubran su propósito o que dejen de perseguir un propósito, sino que se sientan viviendo en propósito. Dos, que sepan quiénes son y que no se identifiquen con lo externo, sino que sepan quiénes son ellas. Como que recuperen su energía creadora, que recuperen su feminidad, que recuperen su valor como mujeres. Que sean mujeres que no estén pensando en qué tan bonitas se ven o estar generando esta aprobación masculina allá afuera, sino que de verdad tengan claro quiénes son, sus estándares, sus principios, porque eso significa una mujer de alto valor, altos estándares, altos principios, alta ética de moralidad, o sea, alto nivel de capacidad de entendimiento, de creación, de expansión, o sea, no significa la más bonita y de alto mantenimiento. Entonces es como eso.
Y hay algo que me genera, creo que es algo que viví y que hoy lo veo en mujeres y yo digo que creo que es de las cosas más bonitas que me pasa y es, hace mucho tiempo mi mamá sufrió maltrato físico y verbal y yo viví todo eso con ella. Y para mí fue de las cosas más difíciles de vivir. O sea, yo sentí que ya había alcanzado toda la felicidad, ya había sanado, ya había hecho un montón de cosas. Y yo pagaba terapia solo para saber cómo ayudar a mi mamá, porque mi mamá no quería ir a terapia. Entonces yo iba por ella y aprendía cosas de terapia para poder entenderla y ayudarle. Y, y que ella saliera, por ejemplo, de ese lugar, para mí mi mamá fue mi primer y más grande caso de éxito. Entonces, por ejemplo, eso para mí lo es todo. Para mí lo es todo que una mujer me diga, cerré un ciclo, no desde el apego o el odio, sino que lo perdoné, acepto que yo también fui culpable de muchas cosas y hoy perdono, no solo lo perdono a él, sino que me perdono a mí y libero esta relación desde el amor. Para mí que las mujeres empiecen a descubrirse a través de las relaciones de una manera más sana, más genuina, más bonita, más pura, más espiritual, para mí lo es todo. Entonces, para mí esas dos cosas han conectado un montón. Qué bonito eso, porque es complejo, pero me gustaría escuchar tu percepción acerca de cómo le enseñas a una mujer a verse grande si no está acostumbrada. Alejo, poniendo mucho amor y comprensión. Tú le enseñas a una mujer, inclusive a cualquier ser humano, desde la comprensión, desde el amor y desde la congruencia. Yo esto lo aprendí porque yo me pasaba toda la vida queriendo cambiar a todo el mundo a mi alrededor. No sé si te ha pasado a ti que tú ves a un amigo y yo quisiera cambiarle la mentalidad. Sí. Uy, o con tu mamá, con tu papá. Creo que esos son nuestros mayores espejos y aprendizajes de la vida. Que uno dice, ay, ¿cómo cambio a mi mamá? ¿Cómo hago para que deje de ser así? ¿Cómo hago para que mi entorno deje de ser así? Siendo amor, poniendo demasiado amor y comprensión y siendo tú el ejemplo. Yo supe que mi mamá había transformado su mentalidad solita viéndome a mí, viendo cómo yo cambiaba, cómo yo transformaba, cómo yo crecía, cómo las cosas se me daban. Entonces ella, desde el amor que yo le puse, desde la comprensión de que dejé de presionarla para que dejara la relación, para que dejara de pensar así, para que dejara como que esa presión de querer uno cambiar a las personas es la que no hace que las personas cambien, no es una ayuda, no es una ayuda. Es más bien el amor, la comprensión y ser un contexto de eso, ser un contexto de eso y que la gente lo vea en ti y diga, yo lo voy a hacer por mí, también porque me inspiro en ti. Qué bonito, porque vos te iba a decir eso, que sí tenía que ver mucho con ser un contexto, porque me acuerdo ahora mismo de mi mejor amigo y pues somos amigos desde el colegio. Y a veces me cuenta cosas y yo digo, este se va a pegar en la mismísima madre durísimo. Y está tan obstinado en hacerlo que cualquier cosa que le diga yo va a terminar dañando más la amistad. No lo va a dejar de hacer. Y era algo que me frustraba a mí mucho porque también me cargaba demasiado. Y aquí viene esto es como el primer punto, ¿no? Porque me cargaba. Hasta que un día aprendí a amar su propio proceso y entendí que mi función con esta persona, con mi mejor amigo y con cualquier otra persona no es cambiarle, sino ser contexto para él. Es decir, parce, usted sabe que se va a estrellar durísimo y usted y yo lo sabemos, pero usted aún así lo va a hacer. Vaya, estréllese, que si se estrella yo voy a estar aquí para apoyarlo y si le sale bien voy a estar para celebrar con usted, ¿no? Eso es como la parte de ser contexto. Pero ¿cómo pasas tú uno de que no te afecte a ti, porque tú lo decías, son personas cercanas, es nuestra familia y más? ¿Cómo hago yo para que no me afecte emocionalmente? No sé si emocionalmente, llamémoslo energéticamente, porque creo que emocionalmente sí hay un impacto, para que después pueda ser un contexto para esta persona. ¿Cómo te desprendes de esas situaciones conflictivas? Uf, mira que a mí me costó un montón, a mí me costó un montón porque, o sea, yo no sé si alguien ha experimentado esto y supongo que sí, pero imagínate tú acostarte con el miedo y soñar y al otro día levantarte con la misma emoción y con la misma carga energética de pensar que un día te van a llamar y van a decir tu mamá se murió. ¿Por qué? Porque está en una relación donde en algún momento puede pasar. Uy, yo todos los días me dormía, soñaba con eso, soñaba yo inclusive defendiéndolo, o sea, era demasiado trágico. Entonces, hasta que llega un punto donde
yo estaba muy cansada, o sea, yo de verdad me sentía súper agotada luchando contra algo que no había lucha. Es que yo estaba peleando con algo que yo nunca iba a ganar. Y ese es el error de nosotros, de estar peleando constantemente con personas o con sus formas de ser o pensar. No vamos a ganar, o sea, no vamos a ganar. Cada uno se tiene que meter en su mundo, ir al fondo de verdad de su propia vida, y de ahí van a salir. O se finaliza lo que están viviendo, o se transforma, y va a doler un montón y va a costar, y claro, a uno le duele, y energéticamente uno dice, qué embarrada no poderle haber ayudado más, pero tiene que ser así, y tú mismo sabes. O sea, la gente cómo aprende, yéndose al hoyo más oscuro de su vida. Ahí es donde están sus mayores aprendizajes. Ahí es donde dicen, wow, ya sé que sí, que no y que nunca jamás en mi vida. Yo siento que así es la única forma de que la gente... Porque hay personas que pueden cambiar con los consejos de alguien, que pueden ir a un evento y decir, wow, acá hay una decisión. Cuando se meten en nuestros programas, por ejemplo, que son programas de transformación, es ahí donde dicen, wow, yo todos los días estoy reafirmando quién quiero ser y qué quiero dejar. La mayoría de personas muchas veces no saben hacia dónde quieren ir, pero sí saben de dónde quieren salir. Entonces, la única forma, Alejo, es, sintiendo pues yo desde esa carga que yo tuve, yo dije un día como, que pase lo que Dios quiera. Yo ya me cansé, no quiero pelear más, de verdad estoy agotada, y lo suelto todo, y yo le dije a Dios, Diosito, me rindo y te lo entrego todo. Y me rindo porque definitivamente esto me va a acabar a mí, y yo no quiero estar cargando con algo que alguien... O sea, tú no puedes querer más para ellos de lo que ellos quieren para sí mismos. ¿Cómo haces? Claro. Se tienen que pegar. Que ahí llegamos al famosísimo salto de conciencia que menciona Hawkins, ¿no? Que llega después de, o la disposición o después del agotamiento. Y llegamos a ese punto porque lo he experimentado, esa sensación de impotencia que se siente, quizás no con mis padres, pero sí lo he experimentado con, por ejemplo, en relaciones anteriores y demás, que yo decía, se siente mucha impotencia no tenerle miedo a tus miedos y no poder hacer algo con los miedos de otra persona. Es una situación que te lleva, que experimentas de hecho mucho sometimiento también ante eso, ¿no? Y al final terminas aceptándolo, pero es una experiencia bastante bonita, me hiciste recordar cosas. Hablas mucho de la energía femenina y es algo que me parece bastante bonito, y hay una metáfora de la mujer diva y la mujer guerrera, ¿no? Que básicamente es como sus dos energías equilibradas. Lo que yo he percibido de ti en este tiempo que nos hemos conocido es que creo que tienes bastante alimentada la diva, pero también bastante alimentada esa mujer guerrera, ¿no? Que haciendo un poco más de referencia a la energía masculina, no porque el ser guerrero corresponda netamente a los hombres y demás cosas, sino porque es más propio de la construcción y la diva más del autocuidado, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido equilibrar estas dos fuerzas en tu vida personal, en tu vida relacional y en tu vida profesional? Alejo, todo. O sea, esto, la gente cree que esto es como muy cliché, pero equilibrar tu energía femenina y masculina es de las cosas que le puede pasar a ni siquiera solo a la mujer, al hombre también. Porque es que sí que hay hombres que les han capado mucho su masculinidad, entonces sale mucho su femenino, y por eso es que a veces posiblemente no están alineados con esa energía del propósito, de la certeza, de saber decir que no, de saber qué quieren en su vida con dirección clara. Pero volviendo al caso, por ejemplo, a mí fue de las cosas más bonitas que me pasó, y me costó un montón alinearla porque yo venía de un estado de supervivencia y pasé a un estado de creación. Y en ese estado de creación fue donde sucedió la magia, fue mi mayor facturación, fue donde conecté con un ser humano extraordinario que hoy me vea como su mujer y diga, definitivamente aquí me quedo para toda la vida. Fue donde más me di el permiso de conectar con cientos de mujeres que posiblemente se sentían igual, pero no lo querían reconocer, porque hoy en día siento, Alejo, que hay muchas mujeres peleando con su femenino, peleando con qué deberían ser más. Y no tienes que ser más algo, simplemente como reconectar contigo. O sea, es que no es algo que tienes que salir a buscar, es algo que está dentro de ti, pero que tú llevas como capándolo y escondiéndolo y desconectada de eso hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque crecimos viendo a nuestra mamá hacer todo sola. O sea, por ejemplo, las mujeres asocian mucho esto de la energía femenina con ser una mujer sumisa porque crecieron viendo de pronto a su mamá por ese lado. O también
piensan que tienen que ser mujeres luchonas porque vieron también a sus mamás. Por ejemplo, mi mamá era una mujer demasiado valiente y yo la admiraba demasiado. Yo decía, yo quiero ser como mi mamá. Mi mamá cargaba las bolsas, mi mamá construía, cuando hizo su primer casa, por ejemplo, la casa para mis abuelos, mi mamá cargaba los bultos de cemento, mi mamá se cargaba los ladrillos y yo decía, wow, mi mamá es mi superhéroe. Claro, no es que ella quisiera. Yo hoy entiendo que ella nunca quiso hacer eso, a ella le tocó hacer eso, pero tú adaptas eso como, uff, no, sí, la mujer es súper maravilla, las mujeres a veces no es que lo quieran hacer, es que les toca o nacen con esa necesidad de supervivencia. Entonces, recuperar esa energía, porque simplemente recuperarla no es algo que tienes que ir a buscarlo afuera, es darte cuenta que tú tienes una energía masculina de guerrera que tú puedes utilizar en el 50% de cosas que tú hagas. Claro. Pero también qué bonito que conectes con ese lado femenino, con ese lado diva, como lo llamas tú, con ese lado del fluir, de la creatividad, del es que soy merecedora de todo, es que yo no tengo por qué estar en un estado de supervivencia toda mi vida. O sea, toda mi vida, toda la vida la gente se la pasa en un estado de supervivencia, Alejo. O sea, como de, ¿cómo salgo de acá para meterme en eso? Como en un estado de afán. Tenemos un afán de lograr, a veces ni siquiera sabemos qué queremos lograr, pero tenemos el afán de hacerlo. Entonces siento que conectar con esas dos energías, a las mujeres, por ejemplo, inclusive a los hombres, les va a hacer facturar muchísimo más en sus negocios. A mí conectar mucho más con esa energía del fluir y de crear me hizo generar una facturación en solo 10 meses que yo nunca en mi vida completos había generado. O sea, nunca, una libertad que nunca había tenido, una relación que nunca había tenido, una conexión y congruencia conmigo misma que nunca había tenido, entendiendo esas dos energías. Pero ¿qué pasa? Acá es donde llega la parte donde la gente, a las mujeres se les mueve las fibras y dicen, no. Y es que para tú también conectar con esa energía femenina, Leo, tienes que renunciar al liderazgo de la masculina. Claro. O sea, pero a eso muchas mujeres no quieren hacer, no lo quieren hacer. Entonces, tú quieres seguir liderando, pero quieres construir una relación de pareja extraordinaria, pero tú te pones por encima. Hace poco yo vi un podcast de una chica que yo admiro muchísimo y amo cómo se expresa, pero es una persona que es muy difícil que tenga pareja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque decía como primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y mi pareja. No funciona así. Tu pareja tiene que ser literalmente igual de importante a ti. Pero obviamente teniendo claro quién eres tú. Claro. Teniendo claro que tú te amas mucho, te respetas demasiado, que tú de verdad primero vas hacia adentro y sabes cuál es tu valor y sabes cuáles son tus estándares, cuáles son tus límites, pero no podemos construir desde ese yo soy más importante que tú. O las cosas se hacen como yo digo y no como tú. Tú viniste a ser parte de mi vida, pero ya mi vida ya está resuelta, porque es que así no funciona la relación. Entonces, ¿tú para qué quieres una pareja? O sea, literalmente las relaciones es como un triángulo, tú, tu pareja y la relación. Yo lo veo así. O sea, es muy bonito e importante. Entonces, esa energía femenina y masculina, Alejo, es un tema que la gente dice, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y no pasa nada con eso, pero todas las mujeres en su interior saben lo que merecen como mujeres. Todas las mujeres en su interior saben que están mamadas, que están cansadas de todo el tiempo estar en un estado de supervivencia, solo que les cuesta demasiado porque creen que recuperar su lado femenino es sentirse inferiores al hombre. Tienen una pelea casada con el hombre que no tiene sentido. Total. A tal punto de que hoy en día vemos, yo le llamo como mujeres amazonas, que son mujeres súper poderosas, brillantes, excepcionales, trabajadoras, muy guerreras, increíblemente capacitadas, que llevan 20 años solteras. Y digo porque en su momento profesionalmente llegaban mucho de ese tipo de mujeres, ¿sabes? ¿Por qué razón? No tengo la más mínima idea, pero llegaban muchísimo ese tipo de mujeres como con estas características de ser súper poderosas, pero para el amor. O sea, es como que, a ver, el hombre por naturaleza para temas del amor es un desastre, ¿sí? Y es como que mimetizaban tanto la energía masculina natural del hombre que mimetizaban también la incapacidad de tener una buena adaptabilidad en una relación de pareja. Y todo esto pues al final termina siendo también como una distorsión de las energías. Yo tengo una manera de ver todo esto y es,
que es una teoría que no se fundamenta en nada más allá de una experiencia a lo mejor personal o conclusiones de experiencias personales, que dice que la energía masculina atrae, pero la energía femenina conserva, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros planteamos nuestra pareja ideal, entre los primeros 5 aspectos que nosotros establecemos va a estar que se proyecte, que sea una persona organizada, que sea una persona con visión, ¿sí? Que tenga una persona, que tenga el carácter para ir a buscar aquello que desea y demás cosas. Son propiedades muy de la energía masculina, pero lo que nos hace quedarnos dentro de eso es la capacidad de cuidarlo, la capacidad de protegerlo emocionalmente, ¿no? Entonces yo veo esto mucho como de identifica la naturaleza de los momentos, la fuerza masculina para ir a construir y la femenina para cuidar. Lo que sea que eso pueda llegar a significar, cuidado para ti, ¿no? Buenísimo, me encanta. Creo que es una metáfora bonita que va un poco más allá de los roles. Quiero hacerte una pregunta bastante curiosa, porque en función de estas mujeres superpoderosas que les cuesta tener pareja, cuando empiezan una relación de pareja se les acaba muy rápidamente porque son mujeres que terminan anulando el hombre. Yo entiendo perfectamente, también tiene que ver un poco con el patrón kármico del hombre, que lo que necesita trascender, ¿no? Pero hablando específicamente de tu especialidad, que es apoyar mujeres, porque hay mujeres que anulan constantemente a sus parejas a tal punto de que llegan a sentirse insatisfechas y prefieren irse. Y no se dan cuenta que es porque ellas mismas anularon a su pareja. Sí, eso pasa mucho. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres que hace poco escuché algo que me parece súper curioso y me acaba de llegar, y es que él decía que entre más exitoso es el hombre, más oportunidades tiene de estar con mujeres muy buenas, muy increíbles, o sea, como más oportunidades tiene en todo, entre más exitoso. Pero entre más exitosa es la mujer, menos probabilidades tiene de tener un hombre increíble y extraordinario a su lado, por ejemplo, en cuanto a cómo ellas lo buscan. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Ya empezamos a competir, es como empezamos a tener un problema de expectativas. Porque es que ya somos tanto que ya se nos vuela la cabeza a un nivel que es insostenible, Alejo. O sea, ya llega un punto donde yo, por ejemplo, apoyo mucho a las mujeres de decir, eleva tus estándares, pero tú sé mujer, o sea, sé una mujer completa. Elevar tus estándares es dejar de capar al hombre de lo que es, de lo que está aprendiendo a hacer también, es dejar de ver a los hombres menos que tú, o es como lo que yo les digo a las mujeres, es como renuncia a veces a tener tu liderazgo de todo, o sea, permite que la pareja que está contigo también se permita ser líder en muchísimas cosas. No hay nada peor para un hombre, Alejo, que una mujer lo haga sentir insuficiente. O que lo haga sentir como no sirve para nada. Sobre todo porque para uno, a ver, hay una teoría no recuerdo qué libro fue o qué autor es, creo que es David Deida, que dice que un hombre se le puede estar derrumbando el mundo, pero si tiene la confianza de su mujer, ese hombre es capaz de volver a construir un mundo entero. Total, o sea, hay algo que yo digo siempre y es como, las mujeres tienen el superpoder de poder construir o destruir con lo que dicen. Y los hombres tienen el poder de construir y destruir con lo que hacen. Entonces, si tú como mujer no eres capaz de enaltecer a tu pareja para que de verdad ambos se sientan a un nivel donde se complementen, o sea, va a llegar un punto, Alejo, donde los hombres no soporten sentirse siempre tan inferiores a las mujeres, o sea, por más guapa, por más inteligente, porque es que yo he vivido en amigas que son muy exitosas, que tienen dinero, que tienen ya su vida hecha y no tienen pareja, y la pareja que llega para ellas no es suficiente. Nunca es suficiente porque no están presentes en lo que están construyendo con su pareja, sino que siempre están viendo qué es lo que le falta a esa pareja. Sí. Entonces, mira lo que pasa. Supongamos que yo estoy con una pareja y resulta que a mi pareja le faltan 3 cosas de mi checklist. 3 cosas. Y yo llego y veo otro hombre con esas 3 cosas. Y yo digo, no, me toca dejar a este porque no, es que, o sea, mis estándares son tan elevados que este no es suficiente. Me voy para donde otro hombre, voy para donde otro hombre y me encantaron esas 3 cosas.
pero no me di cuenta que no tiene las otras que el primer hombre las tiene completamente. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Que para ellas, o sea, cuando están en ese nivel de exigencia, es que nada es suficiente. Y nada es suficiente porque ellas no se sienten suficientes con lo que ellas son. O sea, es como que un problema de expectativas todo el tiempo de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, a ese nivel se van a quedar solas. O sea, se van a quedar solas y es difícil, porque yo lo he visto en personas súper cercanas a Alejo, de que sueñan tener una pareja, sueñan tener una relación estable, sueñan y posiblemente también tienen un miedo que tienen muchas mujeres y es envejecer solas. Pero es porque no quieren renunciar a su masculinidad. Claro, que hoy en día se nos cuenta mucho este cuento de si me quedo solo, si me quedo sola, pues lo aceptaré y ya está, estoy mejor así, pero no es tan así porque primitivamente, biológicamente somos de estar en manada y llega un punto donde empieza ese aspecto a golpear, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice que en la conciencia las diferencias nos unen y en el ego nos dividen. Y en el ego nos dividen para tratar de hacernos iguales a pesar de que nos sigan dividiendo. No sé si coincidas con esto, pero yo veo es como, para mí el juego de la energía masculina y femenina es un juego de compatibilidad 100%. ¿Cómo yo puedo ofrecerte desde una perspectiva masculinizada, ¿sí? Algo que te pueda completar a ti desde tu perspectiva más conectada con la energía femenina y desde allí poder crecer juntos, podernos descubrir, poder crear una energía de somos uno, ¿sí? Ya no es como masculino o femenino, sino que somos uno. A mí eso me parece supremamente bello. Sí, hermoso, o sea, tanto está comprobado de que hay dos mentiras que las mujeres se compran. La primera es que no necesitan a un hombre para nada, para nada. Y otra es que no les importa quedarse solas hasta viejitas. De verdad no sabes qué es quedarse sola hasta viejita, hasta que lo escuchas en alguien más. Total. Mira, yo he visto entrevistas de matrimonios de viejitos, así que los entrevistan y dicen cómo es tu vida en este momento o como que cuenten algo sobre por qué fue tan increíble llegar en este momento juntos. Y ellos llegan siempre a la misma conclusión y es que la vida se hizo más bonita estando juntos. Claro. No digo que tu vida individual no sea hermosa solo, pero porque estamos peleados con la vida y porque queremos a toda costa, por nuestras heridas y miedos internos, como negar la naturaleza de la vida, que es qué bonito estar acompañado de una persona que si tú estás enfermo, esté contigo, que si tú estás en silla de ruedas, te lleve, que sea una persona para complementarse, ni siquiera para sostenerse entonces en la otra ella, sino complementarse. Y por ejemplo, o sea, no sé si has visto eso que hay casos que por ejemplo, llegan a viejitos juntos y uno de los dos se muere primero y el otro se muere ¿de qué? De la soledad, de la tristeza, de ese, es que aquí está mi hogar, está mi familia, está todo para mí. Porque al final del día, los hijos se van. Las madres posiblemente mueren primero que uno. Pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, qué lindo llegar al final de nuestras vidas diciendo como viví en plenitud y di todo desde el amor porque no me negué a hacer algo que está en mí, es mi naturaleza, está en tu naturaleza tener una parte femenina que está increíble y una parte masculina que está increíble. Y lo más importante es saber dónde sacar esas energías, no pelearte con las energías. Sí, eso es un dicho que se lo escuché mucho a mis abuelos, de esos matrimonios de tantos años, uno acompaña al otro, siempre. Y mencionas un tema que creo que también me parece bastante bonito aclarar y es que toda esa división surge de un pasado doloroso que no lo vamos a negar. Hay hombres que tienen conductas bastante peligrosas y en sus conductas bastante peligrosas terminan haciendo mucho daño a las mujeres. Entonces muchas veces también todas estas causas, yo en lo personal soy alguien que cree que todas estas causas están muy bien fundamentadas, ¿sí? Lo que pasa es que cuando entramos en un tema de generalizar, no solamente condenamos a toda una especie que a lo mejor no toda tiene algo que ver con esto, sino que nos imposibilita también a nosotros la oportunidad de compartir lo que nos nace compartir, solo porque algo nos dolió. Es como que si a mí me hicieron daño, porque vayamos también en un punto, también hay mujeres que en función de su inocencia o su desconocimiento más bien,
tienen conductas peligrosas. ¿Les hace malas mujeres? No, pero les hace mujeres con conductas peligrosas igual que los hombres. Entonces es como yo sesgarme y decir, entonces todas las mujeres son esto y tratar de destruir algo que no voy a poder destruir y convertir mi vida en una lucha para poder destruir todo esto. No solamente es por atacar al género femenino, ¿no? O a la mujer, sino que también me roba la posibilidad a mí de poder entregar eso que quiero entregarlo a una mujer en mi caso, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo, es como, si tuviste una mala experiencia, ¿por qué te tienes que castigar tú negándote a vivir y a entregar lo que quieres entregar solo porque en una sola experiencia no supiste entregarlo? Pues busca la forma de entregárselo a alguien que tenga la capacidad de recibirlo, pero no te hagas daño cambiándote a ti, y mucho menos queriendo destruir al otro, ¿no? Tú mencionabas algo que me parece curioso, de que creo que por instinto sí es así a nivel biológico, que la mujer siempre va a buscar como el macho alfa, ¿no? Como el que tenga la mayor, como que siempre va a escoger la mejor opción dentro de las opciones que tenga, que hoy en día se ve como dinero, reputación, reconocimiento y todo esto. Antes era más como desde la fuerza y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde surge esa teoría de rehabilitar gamines? ¿Es verdad o no es verdad? Porque aquí jugando un poco con todo esto, entro yo en una dicotomía que, bueno, a nivel instintivo y biológico es muy cierto lo que tú dices, ¿sí? Pero a nivel de realidad vemos otra cosa completamente diferente. Es muy chistoso, pero es una realidad. Hace mucho no escuchaba ese dicho. Y es, sí, o sea, es una realidad. O sea, tú a veces ves mujeres extraordinarias y hombres extraordinarios también, con personas que nada que ver. O sea, nada que ver por cómo los tratan, ni siquiera nada que ver económicamente, porque eso es, Alejo, el dinero y la belleza son las cosas más fáciles de conseguir. Son las cosas más fáciles de conseguir, pero a veces tú las ves con personas que las tratan mal, que las humillan enfrente, que sufren un montón de situaciones, que se quedan calladas. ¿Por qué? Porque emocionalmente conectaron, más no fueron inteligentes, sino no están actuando desde su racionalidad. O sea, ¿qué pasa con esto de lo de gamines? ¿Cómo es el dicho? Rehabilitar gamines. Rehabilitar gamines. ¿Qué pasa con eso? Que las mujeres están conectando con quien les resuene. Me estás hablando de resonancia, que conectan sus decisiones en base a su emoción. Hay algo que yo llamo y que yo, por ejemplo, enseño en mi comunidad, y es: elige por interés, ama por interés, no interés de dinero, sino interés a tus principios, a tus hábitos, a quién eres tú. ¿Tú qué haces consiguiendo una pareja para toda la vida en una discoteca? O sea, no tiene sentido. ¿Qué más no tiene sentido? Que tú veas que un hombre te gusta muchísimo, pero tú sabes que es un maltratador porque a su anterior pareja le pegaba también, y tú digas, no, pues que me encanta, me estás hablando de emocionalmente, estás conectando con una persona que inclusive no está encima de tus principios, de tus estándares, no está chuleado en la lista de lo que tú quieres como hombre, pero estás conectando con lo que te resuena. Entonces es por eso que las mujeres, uno tras otro, y son iguales. Porque, o sea, conectan con lo que resuena con ellas, más no desde su racionalidad, es decir, desde mi estado de quién soy yo, elijo amar a esta persona, elijo espejarme con esta persona, sino que desde su estado emocional de, no, es que me encanta, ¿cómo hago para dejarlo si yo lo amo? Pues a mí, por ejemplo, eso es algo con lo que yo, que yo de verdad digo como, hay que enseñar. Yo sé que el amor no se enseña, Alejo, o sea, no se enseña, hay que sentirlo. Pero ¿por qué seguimos repitiendo tantos patrones cuando lo hemos vivido y cuando lo hemos visto en el mundo? O sea, cuando lo vemos en este mundo. ¿Cuándo llega el punto donde tú dices, hasta aquí porque ya lo vi? O hasta aquí porque ya lo experimenté una vez. Entonces yo sé que, yo entiendo esto de que es muy difícil salir de un lugar donde tú no has estado. Tú tienes una frase que una vez te escuché, una metáfora, que me pareció excepcional y me estoy acordando ahora mismo. No la recuerdo literalmente, pero me gustaría que nos la compartieras. Que decías que cuánto veneno te tienes que tomar para que te haga daño, algo así, y que tú decías desde la primera gota. Sí, como cuánto veneno tienes que tomar para morirte. Uh-huh. Entonces la gente empezaba a decir como, no, una botella, la mitad. O sea, ¿cómo que cuánto? Desde el primer sorbito
ya. Claro, y ahí decías como, entonces, ¿por qué toleras una subida de tono, una Sí, azotada de una puerta? Que hacías, a mí me pareció bellísima esa metáfora. sí, sí, es como, digamos que yo a veces digo esto de una manera súper directa, Alejo, porque yo he visto eso en mi casa, yo lo he vivido en mi casa. Mm. Entonces, claro, toda esa situación pasó emocional. O sea, cuando tú permites que tus emociones lideren tu vida, tú pierdes. Me estás hablando todo el tiempo de que conectas emocionalmente con alguien y para ti esa es tu vida. Entonces tú vas a perder toda tu vida porque emocionalmente te vas a vincular. Tú haces y tomas decisiones, depende de lo que sientas. Entonces vas a perder. O sea, en tu vida vas a perder muchas veces y te va a costar y te va a doler un montón. Claro. Porque tú tienes que empezar a ver a quién, o sea, a quién eliges. O sea, elige desde... Yo en este momento, Alejo, yo no podría estar con un hombre promiscuo. En este momento yo no podría estar con un hombre alcohólico, jamás. Por más de que me encante, por más que me guste, por más de que llevemos 1000 años, no puedo. O sea, no puedo conectar con alguien que no está dentro de mis principios. Claro, ahí no sería como, el tema no es cómo hago para dejar de estar con él, el problema es por qué me interesa este tipo de personas, ¿no? Ahí es Exacto. donde hay que trabajar, no es en la decisión, es en lo que me lleva a mí a estar decidiendo entre dos malas opciones. Ujú. Exacto. Como que a mí es... Dios mío, qué calor ese podcast. Qué Total, bonito. me encanta. O sea, a mí me encanta esto y me lo cuestiono mucho y es un camino muy bonito. Pues el ser humano es un camino de aprendizaje increíble. Qué bonito. A mí me gusta mucho ver humor y en Colombia hay como un chiste muy marcado que se suele hacer bastante, es muy reiterativo en los comediantes y también en las mujeres que son comediantes que hablan acerca de la comparativa entre el hombre y la mujer, ¿no? El hombre se ve en el espejo y lleva un día de gimnasio y nada, ya el hombre es Adonis, esculpido por Adán, no, mejor dicho, es una obra de arte después de un día de gimnasio, ¿no? Y la mujer siempre va a encontrar el defecto en el espejo. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que constantemente se está rechazando? No en el espejo, es una metáfora. Con sus emociones, con sus decisiones, con sus criterios, sus límites, con su cuerpo también, ¿no? Con su energía, para que empiece a aceptarse y de esa aceptación pueda empezar a crecer. Ay, Alejo, yo siento que no hay una transformación si uno no le pone amor. Yo Mm. siento que el amor es el estado más, como más transformador que una persona puede adaptar en su vida. O sea, como uno hablarse feo o uno no quererse, por ejemplo, a las mujeres, con la metáfora que tú hiciste, pasa 90%. Las mujeres se ven al espejo y no les gusta lo que ven. La mayoría de tiempo se están comparando pues se están comparando todo el tiempo para poder sentirse suficientes mmm, para el mundo externo, porque no se sienten suficientes con ellas mismas. Entonces, yo siempre me pregunto como, ¿desde dónde tú quieres cambiar lo que quieres cambiar? ¿Lo quieres cambiar porque se lo quieres mostrar a los otros? ¿O porque lo viste en los otros? ¿O porque realmente tú quieres cambiar por ti? ¿O porque te amas tanto, te valoras tanto, porque quieres empezar a darte lo que nadie te dio, inclusive ni tú te diste a ti? ¿No? Porque el error es ese, es que tú dices como, no, es que nadie me dio amor, yo cómo me voy a amar. Pues claro, o sea, nadie da lo que no tiene. Mm. Si tú en ese momento no puedes ni siquiera amarte a ti con tus defectos, con lo que ya eres de fábrica, porque pues Dios te creó así, o sea, no hay cómo tú pelear con eso. Y te voy a decir algo, las mujeres creen que operándose cambia todo, cambia toda esa seguridad en ellas. Claro, cambia un poquito, aumenta un poquito, pero en realidad siempre van a querer más, porque es que el cambio solo se hizo externamente. Que es jodido ese tema, ¿no? Porque ya, no entrando en aspectos femeninos, sino entrando más en aspectos de la mente, eh, claro, trayendo este ejemplo que tú pones, ¿no? De hacerse el cambio, físicamente cambia, pero el discurso interno no cambia. Porque cuando tú te operas o cuando tú vas al gimnasio, bueno, esto no va de mujeres, también va mucho para los hombres. Cuando tú te operas, cuando tú vas al gimnasio, cuando cambias de vestimenta, pensando que eso te va a traer una mayor aceptación, un mayor reconocimiento y una mayor sensación de insuficiencia, vas a volver al espejo. Y el espejo te va a decir, claro, te pusiste esta ropa porque no te aceptas.
te hiciste esta cirugía porque no te aceptas, estás en el gimnasio porque no te aceptas en tu casa. Ahí es donde yo digo, uy, espera, ¿quieres hacerte un cambio físico? Hazlo, pero primero hazlo interno, para ver si después de hacer ese cambio interno sigue siendo necesario para ti, porque si no, vas a encontrar el punto donde te rechaces. No, y la insuficiencia se disfraza demasiado como de esos cambios externos. Pero, por ejemplo, algo pasa con la insuficiencia que yo lo experimenté este año y fue súper loco, que inclusive yo te pregunté a ti, como, Alejo, o sea, ¿cómo funciona la insuficiencia? Porque me di cuenta que tú, por ejemplo, si tú te sientes insuficiente con tu cuerpo, con cómo te ves, etcétera, y tú lo quieres cambiar y tú lo cambias externamente. Y tú dices, no, ya está, ya lo trascendí. Pero la insuficiencia vuelve a tu vida y te lo muestra de otra forma, con tu trabajo, con tu pareja, con cualquier otra cosa que tú pensaste como, ¿por qué me siento insuficiente en esta área? No es en esta área, es la vida volviéndote a mostrar una situación en tu vida, un episodio en tu vida para que recuerdes que esa insuficiencia nunca se ha ido. Entonces es ahí donde uno la ve de frente y claramente tú vas a empezar a decir como, uff, no, siento mucha insuficiencia con eso. Pero ahí es donde uno tiene que abrir más su campo y empezar a decir como, realmente la insuficiencia nunca se fue. Total. O sea, simplemente se cambió de escenario. Total. Y bueno, pues para las mujeres que nos están escuchando o viendo, tienen una gran mentora aquí que les va a ayudar con todas estas situaciones internas. Me gustaría cerrar con algo, Valen, y es una pregunta más bien curiosa. Yo le llamo presencia, otras personas le llamarán autoridad. Creo que tú tienes una palabra que te vincula mucho con tu esposo, con Javi, que es el haki, ¿no? Que creo que le llamas así. Que yo como lo veo, y hay una frase muy bonita que dice que quien eres grite tan fuerte que no tengas la necesidad de alzar tu voz. Y yo siento que eso te representa un montón a ti. Que eso que tú eres, esa presencia o ese haki, te representa tanto que a veces ni siquiera tienes la necesidad de hablar. Y con esta conversación me doy cuenta de la sabiduría que tú tienes, de la profundidad que tú tienes en esa sabiduría, que me parece excepcional. Desde allí, ¿qué le podrías recomendar a las mujeres? En realidad a todo el mundo, pero principalmente a las mujeres, para que desarrollen y fortalezcan mucho esa presencia. Bueno, muchas gracias por esas palabras, porque que vengan de ti, de verdad, es como, wow, qué bonito. Para mí, lo más, de verdad, como desde el fondo de mi corazón, es conecta mucho con tu espiritualidad, como lo quieras llamar. O sea, como lo quieras llamar, yo no le voy a poner un título en lo que tú quieras creer, pero hay que conectar con tu espiritualidad y con tu estado del ser, con un estado del ser superior, y empezar a entender que te tienes que volver a presentar y que ya tú no eres lo que decías que eras. O sea, tienes que empezar a actuar de una manera diferente, porque hoy en día yo sé, todos los seres humanos queremos un cambio en nuestra vida, todos. O sea, todos están todos los días en búsqueda de su mejor versión, pero no dejan de aplaudir y de darle un escenario a su antigua versión. Y de ahí no se sale. O sea, de ahí no se avanza, así no se crece. Se crece conectando con tu lado más espiritual y se crece empezando a adentrarte, por ejemplo, en contextos, con personas, en lugares que de verdad como que te hagan enaltecer, te hagan generar creencia en ti y te hagan sentir como que eres grandeza, eres creado con la misma grandeza del universo, eso eres. Y eso yo lo llamo magnetismo. Las personas tienen que empezar a trabajar y merecen empezar a trabajar en su magnetismo y dejar de esperar como el momento perfecto, sino que decidir que este es el momento perfecto y así lo hago. Y sentirse que son literalmente, no sé si has visto que en Instagram hay algo que se llama Close Friends. Sí, sí. Mi invitación es que te sientas que haces parte de los Close Friends del universo, de Dios, de los ángeles, del Kabbalah, de Madre Tierra, en lo que tú quieras creer, pero que haces parte de los Close Friends. Que todos lo saben, que todo les sale bien, que siempre hacen parte de todo, que son los acogidos, los respaldados, los que somos uno. Eso. Qué bonito, qué bonito. Pues nada, yo creo que esta conversación ha sido increíble. Extraordinaria, me encantó. Qué cantidad de perlas, muchas gracias por la disposición. Y bueno, espero que se la hayan disfrutado. Si hay términos que no entendieron, como por ejemplo el del gamín, para las personas que no son de Colombia, búsquenlo en Google porque describirlos, meternos en problemas ahorita mismo y no aguanta.
¿no? Muchas gracias a todos por llegar hasta acá y bueno, vale, increíblemente agradecido contigo. Muchas gracias, Alejo, por ese espacio tan increíble, tan extraordinario. Sentí muchísima conexión con todo y de verdad gracias porque eres un ser extraordinario y me encanta. O sea, de las cosas favoritas que pasaron este año fue conocerte. Ay, qué bonito. Así que gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eso es. Y gracias a todos. Bye.